El Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes tengan todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quienes habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje nuestro pastor maestro Jesús Romero. Todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas con relación al tema que se estará tratando en esta tarde es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. También en Google, en YouTube, en Facebook, te pone A la Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero, y ahí usted va a disfrutar de todos los temas que se han estado tratando en estos últimos días. Este programa es presentado gracias a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en Las Casitas. Tenemos servicio martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana. Y en Ocumare del Tuy también podemos disfrutar de nuestra librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, que tiene todo lo que usted necesita para la edificación de su vida espiritual. Allí encontrará Biblias, diccionarios, libros, CD, videos, gorra, faldas, franelas y todo lo que usted necesita en quincallería Al Mayor y de Tal, donde se encuentra nuestra librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, frente a la Plaza Bolívar, en el Centro Comercial Canaima, en Ocumare del Tuy. Ahora tome su cuaderno, su lápiz y su Biblia, que vamos a seguir estudiando la bendita palabra de Dios con nuestro pastor maestro en esta tarde. Muy buenas tardes, pues tengan todos mis hermanos, amigos que nos sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra. Bueno, dándole gracias a Dios, hermanos, porque usted puede estar en sintonía. Saludamos a nuestros hermanos de los Valles del Tuy, a nuestros hermanos que nos escuchan fuera de los Valles del Tuy y a aquellos amigos que también escuchan el programa A la Luz de la Palabra. Recordándole, amados hermanos, que este programa es netamente de enseñanzas bíblicas. Quiero recordarle a usted, amado hermano, que este es un programa nada más
para estudiar. Por eso usted tiene que buscar su lápiz, usted tiene que buscar su cuaderno, usted tiene que buscar su computadora, su Biblia, lo que usted tenga al alcance, hermano, para que estudie. Nosotros aquí no vamos a imponerle doctrina, ni venimos tampoco a manipularle, ni venimos a obligarle que usted lo tiene que aceptar como nosotros lo estamos hablando. No. Quiero decirle que a lo mejor usted de repente puede ser que usted entiende el versículo diferente a como nosotros lo entendemos. Puede ser así, ya que tenemos una audiencia donde hay mucha gente y hay algunos que pertenecen también a varias religiones, pero eso no quiere decir, hermano, que entonces vamos a ofender o vamos a través de la mensajería de texto, vamos a estar ofendiendo programas o el programa o programas que se transmiten antes o después de esto. No. ¿Por qué, hermano? Porque la violencia es el arma de los que no tienen razón, oiga, y la ofensa es el arma de los que no tienen razón. Por lo tanto, amados hermanos, si usted tiene razón, usted tiene que comprobarlo con la Biblia, usted tiene que buscar los textos que afirman su enseñanza, que afirman su teoría. Por eso este es un programa para gente que quiere aprender, que quiere escudriñar y que desea que el Espíritu Santo le revele cosas grandes y ocultas que están en la palabra, que a veces no entendemos, que a veces nos confunden, que a veces, hermano, no podemos entender. Es el caso de los temas que estamos dando. Nosotros no estamos, oiga bien, nosotros no estamos ofendiendo a Israel, ni estamos maldiciendo a Israel. No, nosotros simplemente, hermano, estamos estudiando y estamos enseñando lo que la Biblia dice acerca de Israel. Y aclarándole a nuestros hermanos que la Biblia habla de dos Israel. Y eso la iglesia lo tiene que tener claro. Yo quiero saber, de todas maneras, usted participe por la mensajería de texto, si usted está claro que la Biblia le habla de dos Israel. ¿Usted está claro en eso? Mande su mensaje si está claro. Si no está claro, pregunte, pero hermano, siempre con respeto, ya que somos ministros del Señor y tenemos que respetarnos los unos para con los otros. Ahora, si la Biblia habla de dos Israel, yo tengo que hablar de dos Israel. ¿Por qué, hermano? Porque aquí no vale la palabra que yo diga o la palabra que a usted le hayan dicho. Aquí vale, hermano, es lo que dice el texto sagrado de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto sagrado de la palabra de Dios? Bueno, el texto sagrado dice que hay dos Israel. Dice que hay un Israel carnal que no está bajo la promesa de salvación a través de Cristo, y que hay un Israel espiritual que está bajo la promesa de salvación en Abraham. ¿Cuál es el conflicto que podemos encontrar aquí en estas dos Israel? Bueno, hermano, que las dos salen de los lomos de Abraham. Oiga, que las dos salen de los lomos de Abraham. O sea, la promesa de las dos Israel se le da a Abraham. Abraham se le da una promesa para un Israel natural, para un Israel carnal, que es el pacto de la circuncisión. Y también se le da, hermano, un pacto en Isaac, que es el pacto espiritual, que es el pacto de la simiente. Y la simiente es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, lo que nosotros digamos, hermano, tenemos que comprobarlo con la palabra de Dios. No es que a mí me enseñaron, no fue que a mí me dijeron, no fue que yo lo predico y lo digo, lo diga la Biblia o no lo diga. No, ese no es el problema. Recordemos, amados hermanos, que usted tiene que enseñar conforme a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en la carta de Pedro, el que hable conforme a la palabra de Dios. Oiga, el que hable conforme a la palabra de Dios. También, hermano, hay otro problema que se nos presenta a nosotros como iglesia, que nosotros conseguimos palabra en la Biblia y
que tienen cumplimiento de largo alcance, pero nosotros creemos. Fíjese, hay una palabra que Cristo dijo: he aquí yo vengo en breve. Fíjese, eso lo dijo Cristo hace 2000 y pico de años. Él dijo: he aquí yo vengo en breve. La palabra en breve para nosotros, hermano, es ahorita, es ahorita, esa es la palabra. Pero fíjese, han pasado 2000 y pico de años y Cristo todavía no ha venido. La iglesia, nosotros enseñamos que uno de los fundamentos del cristiano es la venida de Cristo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero él dijo: vengo ahorita, vengo en breve, y no ha venido. Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando malinterpretamos textos como ese y malinterpretamos otros textos que están en la palabra del Señor y se lo atribuimos al Espíritu Santo? Bueno, hermano, la Biblia dice que el que le añada, oiga bien, que el que le añada las escrituras, le serán añadidas las plagas de Egipto. Eso es lo que dice la Biblia. Y el que le quite, le será quitado su nombre del libro de la vida. Ahora, añadirle a las escrituras, hermano, no es que yo escriba un versículo aparte, como muchos lo han hecho en las Biblias que nosotros tenemos, recordándoles que la Biblia fue escrita originalmente, Dios inspiró, fue en griego, en arameo y en hebreos, y nosotros, hermano, tenemos copias que hombres copiaron esa palabra original, la copiaron a nuestras Biblias que nosotros tenemos hasta este momento, y hay algunos hermanos que tuvieron de repente algunas equivocaciones, pero eso no quiere decir que la Biblia que usted tiene no es palabra de Dios. La Biblia que usted tiene es palabra de Dios. El que se equivocó fue el que escribió, el que traspasó, pero Dios con el original, o cuando inspiró a los apóstoles, nunca se equivocó, ni los apóstoles tampoco se equivocaron. O sea que por eso la palabra de Dios es inspirada y es una palabra intacta, y es la revelación de Dios dada a nosotros los hombres, a nosotros la iglesia, en todos los tiempos del Nuevo Testamento. Y bueno, en el Antiguo Testamento usted tiene que entender, y tenemos que entender, amados hermanos, que Dios tenía contacto único y exclusivamente con la nación de Israel. Con la nación de Israel, pero eso era en el Antiguo Testamento, eso era en el Antiguo Pacto. Cuando llega Cristo, entonces Cristo sustituye, oiga bien, Cristo sustituye a la Israel natural, a la Israel carnal. Cristo sustituye el templo de Jerusalén. Ya no hay templo en Jerusalén. Cristo es el templo, oiga bien, Cristo es el templo de Dios. En Cristo habitó el Padre, y en Cristo sigue habitando el Padre. Por eso Cristo es el tabernáculo, Cristo es el templo del Padre, y la iglesia es morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también es el Padre. Gloria al nombre de Dios. Entonces tenemos que estar claro en cuanto a estas enseñanzas, porque nosotros, amados hermanos, tenemos que entender. Por eso esta palabra, oiga bien, por eso este programa es netamente para estudiar, para escudriñar. Usted tiene que estudiar, usted está obligado, oiga bien, usted está obligado, usted está obligada, sea dama, sea hombre, sea caballero, estamos obligados a escudriñar la palabra del Señor. Estamos obligados a escudriñar la palabra del Señor, hermano, por la sencilla razón de que hay hombres que se levantarían en estos últimos tiempos, que dice la Biblia, que no perdonarían el rebaño, y que enseñarían conforme a su propia concupiscencia. Entonces nosotros tenemos que estar claros. Fíjese, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, nosotros vemos lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Lo vamos a leer, hermana Elisa, por favor, en esta tarde. Gloria a Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fijémonos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué evangelio diferente le estaban aplicando a los Gálatas? Bueno, hermano, los judíos, oigan, los judíos, leen el libro de Gálatas, los judíos le estaban aplicando a los Gálatas que ellos eran el pueblo predilecto de Dios, que ellos eran los únicos herederos de la promesa de Dios, que la promesa de Abraham era de ellos, como se la buscaron de aplicar a Cristo. Usted sabe que los judíos se la quisieron aplicar a Cristo. El que no sepa eso, hermano, es porque no conoce de Biblia. Los judíos siempre, oiga bien, los judíos siempre estuvieron en enfrentamiento con Cristo y siempre le dijeron a Cristo, mire lo que ellos siempre le dijeron a Cristo, siempre le restrujaron a Cristo en su propia cara de que ellos eran herederos de la promesa de Abraham. Ellos siempre, oiga bien, siempre se lo restrujaron a Cristo en la cara como para que Cristo se sintiera mal. Entonces, vamos a leerlo, hermana Elisa, mire lo que dice. Juan capítulo 8, verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ve, entonces, ellos siempre, oiga bien, siempre enfrentaron a Cristo y siempre le dieron a entender a Cristo que ellos no tenían necesidad de Él porque ellos eran herederos de la promesa de Abraham. Fíjese, siempre. Pero Cristo siempre los enfrentó. Cristo siempre los pegó contra la pared con la palabra, porque Cristo era la palabra de Dios encarnada, y como la palabra de Dios encarnada era la sabiduría encarnada, aparte que era la sabiduría encarnada era el Dios mismo encarnado. Por eso los que lo escuchaban, que eran del vulgo, decían, ¿quién es este que tiene tanta sabiduría? No podemos entender de dónde este hombre sacó tanta sabiduría. No solamente los que eran del vulgo, sino también grandes intelectuales judíos de la época entendieron. Uno de ellos, Nicodemo, llega y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hablar las cosas que tú hablas, porque las cosas que tú hablas si no viene de Dios. ¿Ve? Entonces hubieron grandes intelectuales, ya que Nicodemo no solamente era un intelectual, era un judío, era un rabino y era uno de los principales, oiga bien, era uno de los consejos principales del Sanedrín de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Entonces podemos ver, hermano, que los judíos siempre quisieron apartar a Cristo del propósito que Cristo tenía. Ahora lo encontramos también a los judíos haciéndole presión a los Gálatas, enfrentando a los Gálatas, diciéndole a los Gálatas que el evangelio que le predicaba Pablo no era el verdadero evangelio, porque Pablo le predicaba a los gentiles, y como Pablo le predicaba a los gentiles eran una gentuza, los gentiles eran basura, eran unos perros para los judíos. Por lo tanto, la salvación no podía llegar a los judíos de esa manera como Pablo se la estaba predicando según los judíos, porque primero la salvación para llegar a los gentiles tenía que pasar a través de los judíos y de las leyes que ellos tenían. Entonces tenemos, hermanos, que entender nosotros que había una presión, había una presión, y siempre ha habido una presión. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros lo que hacemos es aclarar, oiga bien, es aclarar. Nosotros no tenemos nada contra Israel. Nosotros oramos por Israel, mandamos a nuestras congregaciones a orar por Israel, pero no podemos aceptar, oiga bien, no podemos aceptar enseñanzas que los judíos han metido dentro de la iglesia, y parece mentira que muchos cristianos por desconocimiento, por ignorancia, están dándole la razón a los judíos. Es como que usted se ponga ahorita a darle la razón a estos judíos que Pablo está enfrentando. Es como que usted ahorita se ponga a darle la razón a los judíos que Cristo enfrentó. Entonces, si usted le da la razón a los judíos que Cristo enfrentó, si usted
usted le da la razón a los judíos que Pablo está enfrentando, entonces obligatoriamente usted tiene un evangelio diferente, y el que le ha metido ese evangelio diferente han sido los judíos en sus venas, haciéndole ver, haciéndole creer a usted que como ellos en la antigüedad eran el pueblo, oiga bien, eran el pueblo, y eso tiene que quedar bien claro, usted tiene que estar bien claro, en la antigüedad eran el pueblo predilecto, oiga bien, predilecto, escogido por promesa en Abraham de Dios, pero eso era en la antigüedad, oiga bien, eso era en la antigüedad, pero cuando llega Cristo, oiga bien, cuando llega Cristo, entonces Cristo sustituye al Israel carnal, Cristo sustituye al templo de Jerusalén, tanto así, amados hermanos, que el pastor Henry se lo descifraba de una manera magistral. Un saludo desde aquí para el pastor Henry, quien se encargó del programa juntamente con nuestro hermano Luis Alberto de la congregación Palabra de Vida, para llevar para llevar estos temas y hacer pues el favor en nuestro programa de enseñarle a usted la palabra tal cual como está escrita. Entonces tenemos nosotros que estar claros y tenemos que entender verdaderamente qué es lo que Dios quiere hablar, qué es lo que Dios está diciendo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aquí me llega un mensaje y dice: buenas tardes, pastor. Para el Señor un día es igual a un siglo. Para Él no existe el tiempo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y yo soy la hermana Olga. Muy bien, hermana Olga. Gracias le damos a nuestros hermanos que están claros, ¿ves? Que están claros, pero a veces, hermanos, los judíos quieren confundirlo. Y eso es lo que no podemos permitir nosotros. Yo no puedo permitir, hermanos, que los judíos le confundan a usted. No podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque los judíos fueron el pueblo de Dios en la antigüedad, fueron el pueblo de Dios, pero la bendición para los judíos es que cuando llega Cristo, ya ellos no son el pueblo predilecto de Dios, su nación, su ciudad es destruida. Por eso dice Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 20. Hermana Elisa, fíjese lo que dice Lucas. Esta profecía ya se cumplió, oiga bien, esta profecía ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Bueno, Cristo se lo dijo y esta profecía se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito entró, rodeó la ciudad de Jerusalén. No solamente la rodeó, sino que la destruyó. No solamente la destruyó, sino que los judíos fueron dispersos. El libro de Lucas capítulo 21 verso 22, como dice, o 22 o 22:20, como dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué más dice? Porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ajá, fíjese, ¿ve? Jerusalén será hollada. Y cuando leemos el versículo 20 del capítulo 21 de Lucas, ¿cómo dice? Ese es Lucas. Lucas 21, 20. el 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense, entonces Cristo está dando una palabra profética que ya se cumplió. Oiga, ya se cumplió. La palabra profética de Lucas no se puede enseñar para el futuro. Ya eso se cumplió. Iglesia, despierta y abre los ojos. Es lo mismo que dice Jesús. Lucas está refiriéndose a lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 15. Fíjese que Jesús dice: cuando veas a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabe que su destrucción está cerca. Jerusalén fue destruida al año 70 después de Cristo por el general Tito, que es lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 24. Son profecías que ya se cumplieron. Oiga bien, son profecías que eran para el Israel natural,
natural que ya se cumplieron, pueblo. Tienes que leer, tienes que entender, que el Espíritu Santo tenga misericordia y nos pueda ayudar a entender la palabra. ¿Cómo dice? Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ve, eso ya se cumplió. Cuando veas en el lugar santo, o sea, cuando veas que los ejércitos paganos arremeten contra el templo que Cristo había dicho que iba a ser destruido, fíjese, cuando veas la abominación de que habló el profeta Daniel, ¿dónde habló el profeta Daniel eso? En la semana, sucedería en la semana 70 de Daniel, dice la Biblia que sucedería la destrucción y rodearían a Jerusalén. Siga leyendo, hermano, por favor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Ve? Eso es lo que Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Eso es lo que llaman la diáspora. Cristo está profetizando la diáspora o la dispersión. Fíjese, los que estén en la ciudad váyanse. O sea, hermano, obligatoriamente van a ser dispersos. ¿Por qué van a ser dispersos? Bueno, hermano, porque siempre la gran mayoría de la gente siempre ataca son las ciudades primero. Entonces los campos, como son más asolados, siempre las personas tienen que huir a esos sitios, y es lo que Cristo está hablando. Por eso Pedro, cuando le escribe su carta allí en Primera de Pedro, él habla de los dispersos, de los judíos que están dispersos en Babilonia, que representaba, hermano, lo que hoy es la gran ramera, la gran romana, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Ahora, hay gente que no quieren escuchar, que no quieren oír. Bueno, hermano, nosotros no tenemos, hay gente que no quieren escuchar a Jesús. La gente se tapaba los oídos para escuchar a Jesús. La gente no lo quería escuchar. Si Jesús hubiese hablado por un radio, a lo mejor le apagan también la emisora. Hay gente que lo hace. Gloria a Dios por eso, hermano. Nosotros le damos gloria a Dios. Yo no me molesto porque usted apague su emisora. Yo le doy gloria a Dios. Aleluya. Porque usted apaga la emisora cuando quizás yo voy a enseñar, cuando yo voy a predicar. Aleluya por eso. Pero hay otros hermanos que están interesados en aprender, que están interesados en que se les expliquen las cosas, que no van a apagar el radio, sino que están esperando que llegue la hora del programa para escucharlo. Por eso yo no puedo callar aquí la boca, yo no puedo callar la voz. Ahora, si usted me la quiere callar en su casa, en su iglesia, si los pastores me la quieren callar, eso es problema de ellos, pero yo no la puedo callar, porque también hay un gran grupo de gente que también escuchan el programa a la luz de la palabra, que están estudiando, que están escudriñando y que están indagando e investigando la palabra del Señor, como esta hermana Olga, pues, que se ve que son gente que escudriñan la palabra. Los que mandan mensajes a nuestro programa, hermano, son gente que están estudiando, que están escudriñando, que tienen conocimiento, y esas son la gente, hermano, para lo cual es este programa. Alabado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay muchos niños espirituales, aparte que hay muchos niños espirituales. ¿Qué hacen los niños? Malinterpretar las cosas. Entonces se malinterpreta que nosotros estamos maldiciendo a Israel, que nosotros estamos ofendiendo a Israel, que nosotros nos estamos metiendo con Israel. Nosotros no nos estamos metiendo con Israel, simplemente estamos hablando y predicando lo que se dijo y la sentencia que se le dio a Israel, es lo que nosotros estamos hablando. Entonces cuando un predicador está predicando sobre los juicios que vinieron para Israel, que Dios dijo, voy a acabar con esa nación, entonces está maldiciendo, está hablando mal de Israel, entonces lo van a condenar por eso. No se puede condenar. Usted tiene que estudiar, tiene que escudriñar. Estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia dijo que vendría la apostasía. La apostasía es falsa doctrina, falsa enseñanza. La apostasía es manipulación de texto. Oiga bien, manipulación de texto bíblico. Eso es apostasía. Manipular los textos bíblicos conforme a mi propósito, conforme a mi proyecto, para darle una interpretación, la interpretación que yo quiero, o la interpretación que confusión me da, para yo quedar bien con usted. Puédeme decirle una cosa, que donde leímos en Gálatas, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó
para no obedecer a la verdad, a cuyos ojos ya Jesucristo fue presentado claramente. Ahora, ¿busco de agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Hay gente en estos tiempos que lo que quieren es agradar a los hombres. Voy a dar el mensaje que le agrada a los hombres. Voy a hablar lo que le gusta a los hombres. Voy a decir lo que le gusta a la gente. Le voy a dar la palabra de lo que ellos quieren escuchar. Pues déjame decirte una palabra en esta hora que está en el libro de Timoteo. Pablo a Timoteo. Pablo le dijo: predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y muchos seguirán su concupiscencia, y muchos seguirán las mentiras, muchos seguirán el engaño, muchos seguirán las disoluciones, lo cual esta gente le hablará que ellos quieren escuchar conforme a su propio ego. Bendito el nombre del Señor para siempre. No estamos aquí para agradar a los hombres, estamos aquí para agradar a Dios. Enseñamos para agradar a Dios. El mensaje de Dios, el mensaje viene de Dios, de inspiración del Espíritu, bajo la unción del Espíritu. Es pura revelación, oiga bien, es pura revelación e iluminación de la palabra del Señor. ¿Qué dice la divina revelación? Bueno, que hay dos Israel, eso es lo que dice la divina revelación. ¿Qué dice la divina revelación? Bueno, Jesucristo en la divina revelación dijo que Jerusalén sería destruida y que sería rodeada. Sucedió, se cumplió la palabra profética, se cumplió. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay un remanente, oiga bien, que hay un remanente de esa nación de Israel que será salvo, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, es lo que nosotros tenemos que predicar, más nada. Vamos a estar predicando otras cosas. Vamos a pulsar la mensajería para ver cómo están los hermanos, si estamos claros en esta tarde, si no estamos claros, cuánto Israel hay cuántos Israel son, cuál es el verdadero Israel de Dios, verdaderamente es la nación antigua o hay otro Israel. Leemos en esta tarde, Manelisa, por favor. Amén. Vamos a estar leyendo entonces los mensajes por Radio Bendición 92.7 en su programa A la Luz de la Palabra. Este mensaje dice: hermano, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice que Cristo bajó al infierno, predicó a los espíritus encarcelados. Usted dijo que está en el credo católico y no en la Biblia. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Fíjese, amados hermanos, fíjese la confusión que hay. El hermano que me manda el mensaje, gracias por el mensaje. Este no es el tema, pero yo veo que hay una inquietud en alguien, un hermano, una hermana que lo enseñaron mal y está diciendo que en Primera de Pedro capítulo 3, vamos a ver si verdaderamente Primera de Pedro capítulo 3 versículo ¿qué? Vamos a ver Versículo si verdaderamente 18. Dice que Cristo bajó al infierno. Vamos a ver, ¿cómo dice? Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ajá, fíjese lo que es el dice. 18. Fíjese, ya va, fíjese. ¿Dónde dice ahí que Cristo bajó al infierno? Fíjese que el hermano me está mandando un texto. ¿Dónde dice ese texto? Vuélvamelo a leer, por favor. Vuélvame a leer ese texto para ver dónde dice que Cristo bajó al infierno. Vuélvame a leerlo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjese, porque también Cristo padeció, lo que dice el texto. Vamos a darle la interpretación al texto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Qué más dice? El justo por los injustos. El justo por los injustos. Fíjese cómo es el texto. ¿Qué más dice? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Murió en la carne, oiga bien, murió en la carne, fíjese, murió en la carne. Está hablando del sacrificio de Cristo, oiga bien, está hablando del sacrificio de Cristo. ¿Qué más dice? Pero vivificado en espíritu. Oiga, pero vivificado en espíritu. Oiga bien, Cristo predicó, fue vivificado en espíritu. La palabra vivificado en espíritu quiere decir resucitado en el espíritu. Es lo que la palabra está diciendo, donde habla ahí del infierno. Entonces, oye hermano,
Vamos a tratar de darle la interpretación a lo que el texto está diciendo, y yo sigo hablando y sigo enseñando que el que dice que Cristo bajó al infierno es el creo romano. Eso es lo que dice. Eso me lo enseñaron a mí desde pequeño porque yo era católico. Mis padres, según ellos, eran católicos y me ponían a rezar todas las noches antes de dormir. Gloria al nombre de Dios. Ahí es donde está diciendo, ese es el texto que está diciendo eso ahí. ¿Ve? Lo volvemos a leer nuevamente para que el hermano que manda el mensaje pueda entender que el que le dijo eso lo está manipulando, le está dando una enseñanza y está añadiendo algo al texto que no dice. Fíjese, el que le añada le serán añadidas las plagas de Egipto. Lo volvemos a leer, vamos a leer. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fíjese, también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Está viendo, hermano querido. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. Murió en la carne, está hablando del sacrificio. ¿Ve usted que está hablando del sacrificio de Cristo? Está viendo usted que está hablando es del sacrificio que Cristo hizo, y ahora mire cómo habla de la resurrección. Vamos a verlo. Pero vivificado en espíritu. Oiga, vivificado en espíritu. Está hablando vivo en espíritu. O sea, que Cristo predicó fue en el espíritu. Oiga, Cristo predicó fue en el espíritu. Para el hermano que mandó el texto, aunque no es el tema, pero tengo que aclararlo, hermano, porque estoy obligado a aclararlo, porque eso es una de las manipulaciones que hay dentro de las congregaciones, y esa manipulación la metió la iglesia romana dentro de la iglesia. Seguimos en esta tarde, gloria a Dios. Ok, este mensaje dice: vivo en Caracas y quisiera poder seguir escuchándolos cuando estoy allá. ¿Y cuál sería la emisora para sintonizarla y escuchar la palabra de Dios? Usted tiene que meterse en YouTube, a la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero. YouTube, a la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero. Y estos temas que yo doy se graban y se pasan a YouTube directamente. Amén. Amén. Saludo, pastor, disfrutando un cafecito con los hermanos Coco y Mariela. Gloria, aleluya. Me da un poquito. Hermano, Israel está bajo juicio. ¿Qué quisiera decir Primera de Pedro 4:17? Hermano, mire, no solamente Israel está bajo juicio. Oiga, todas las naciones del mundo, Israel pertenece al mundo, están bajo el juicio de Dios. Y todas tienen que arrepentirse, oiga bien. Todas tienen que arrepentirse. Porque Cristo es el único camino. Cristo es el único ducto que puede llevar el hombre a Dios y quitar el juicio a través de la justificación. No solamente Israel está bajo juicio, todas las naciones están bajo juicio, porque todas las naciones que no tengan a Cristo están bajo juicio. Amén. Gracias por su pregunta, Pastor Henry. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Gloria al nombre del Señor para siempre. Un poquito mojado, pastor, pero aquí estamos. Decidí, pues, estaba en camino, ya el agua me agarró por allí cuando estaba en la vía, así que llegué con ciertas dificultades, pero todo chévere, dando la gloria a Dios. Amén. ¿Qué le podemos decir, Pastor Henry? Un hermano me manda un mensaje, una hermana, no sé, y dice que nosotros enseñamos que Jesús no fue al infierno, ¿verdad? Y nosotros enseñamos eso, Jesús no bajó al infierno. Y nos manda el texto de Primera de Pedro 3:10. Dice así: hermano, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, dice que Cristo bajó al infierno, predicó a los espíritus encarcelados. Usted dice que eso está en el credo católico y no en la Biblia. Pero ahí dice que Cristo bajó al infierno. La pregunta para el hermano es: ¿Cristo bajó al infierno? Porque usted tiene que entender ¿quiénes fueron esos espíritus? Porque ahí lo dice la Biblia. ¿Quiénes fueron los espíritus que estaban encarcelados? Y recuerde que recuerde que el espíritu de Cristo es antes, oiga bien, es antes que el Cristo humano. Recuerde que el espíritu de Cristo es antes que el Cristo humano, porque antes del Cristo humano existía el verbo, que era la palabra de Dios, que es el espíritu de Dios, que es el espíritu de Cristo, gloria al nombre de Dios, como le dicen algunos apóstoles más adelante. ¿Qué podemos aportar ahí, Pastor Henry, de acuerdo a lo que el hermano o la hermana nos está preguntando, dándole un consejo en esta tarde? Bueno, nos gustaría en primer lugar que el hermano mire con nosotros el texto, Busque el texto, pues, hermano, busque el texto. Claro,
vea el texto, ponga por favor sus ojos en el texto porque nuestra intención es que podamos analizar el texto. Ahora, vamos a prestar atención a los puntos, a las comas que allí aparezcan, las pausas suspensivas que son las que nos pueden realmente ayudar. Por algo están ahí, por algo están ahí. El texto dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Dice luego, fíjense que hay una coma allí. Dice, el justo por los injustos. Ahora luego dice, para llevarnos a Dios. Presenta una verdad, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hay una pausa allí. Murió. ¿Ok? Ahora, la pregunta para usted sería, para los que nos siguen por radio, si Jesús bajó a los infiernos, ¿en qué momento lo hizo? Si Jesús bajó a los infiernos, ¿en qué momento lo hizo? La respuesta obvia de los que mantienen esa teoría, porque no es otra cosa que una mala orientación que le han dado a los cristianos, dicen que Jesús bajó a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados cuando murió. Pero el texto no dice eso. Mire, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, hay una coma. Luego dice, pero vivificado en espíritu, lo cual está indicando, la expresión vivificado significa resucitado. Resucitado en espíritu. Otras versiones dicen resucitado por el espíritu, tal cual como enseña Romanos 1:4. Dice, vivificado en espíritu fue y predicó. Entonces observe que Jesús muerto no está yendo a predicar a ninguna parte. Se cae dicha teoría, se cae dicha afirmación para empezar, fíjese que el texto no dice que bajó. En 1 Pedro 3:18, siendo a la verdad muerto en la carne, allí dice que bajó el texto. El texto no dice por ninguna parte que bajó. ¿De dónde saca usted la idea de que bajó? ¿Dónde dice el texto ahí que bajó? ¿Cómo se le va a ocurrir meter algo en el texto que no está allí? Eso es añadidura. Completamente. Eso es añadirle Fíjese, el texto. allí el texto no dice por ningún lado bajó. Mucho menos dice la palabra infierno. ¿De dónde sacamos nosotros eso? Eso lo sacan de Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante, y el contexto es otro, y tampoco dice allí ni que bajó a predicar a espíritus encarcelados, ni que bajó a los infiernos. Amén. Mire, hermano, fíjese, el hermano que está mandando el mensaje, no es el tema, pero hay que aclararle. Mire, cuando Cristo bajó al infierno, mire, cuando Cristo muere en la cruz, fíjese lo que dice Cristo, fíjese, lo dice el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, fíjese, el espíritu de Cristo está encomendado al Padre, oiga, está encomendado al Padre. Entonces el Padre está en el infierno. Ve, fíjese, él está muriendo y dice Padre, fíjese que Cristo no dice Padre, me voy para el infierno. Él no dice eso, hermano. Y cuando el ladrón está al lado de Cristo, Cristo le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que Cristo nunca habló que iba para el infierno. Cristo, dos palabras antes de su muerte que dicen a dónde iba, ¿verdad? Dicen que primero que entregó su espíritu al Padre, o sea que su espíritu fue al Padre. Segundo, le dijo al ladrón o al malandro que está al lado de él que lo que iba era para el paraíso. O sea, Cristo nunca dijo que iba para el infierno. Entonces, hermano, eso es una mala enseñanza. Le están añadiendo al texto y en esta tarde esperamos que usted estudie. Seguimos con los mensajes, hermana Elisa, para ver qué nos dicen. Amén, amén. Este mensaje dice, bendiciones, hermano. ¿Dónde dice en la Biblia que hay dos Israel? Recién escucho el mensaje. Eso está en Gálatas, búsquese Gálatas capítulo 4 y lea el versículo 21 en adelante. Allí dice la Biblia que hay dos Israel. Y allí dice la Biblia que hay dos Israel. Gálatas capítulo 4 versículo 21. Léalo para que usted dice que hay dos Israel. Léalo para que usted vea. Hay dos Jerusalén y Jerusalén es Israel. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y léase la promesa que se le da a Abraham para que usted vea que a Abraham se le da una promesa y en esa promesa van incluidos dos pactos. Uno en la carne y uno espiritual. Eso está en Génesis capítulo 12. Léase el capítulo 12 y se lee el capítulo 17. Ahí usted va a encontrar la respuesta. Seguimos en esta tarde, amén. Dios le bendiga, hermano. La segunda Israel somos nosotros, la iglesia. La iglesia es el verdadero Israel, es el Israel espiritual y es la segunda Israel. Muy bien, gracias.
Pastor, eso no es así, hay un solo Israel. Bueno, oiga bien, ahorita hay dos Israel. Ahora, de que va a haber un solo Israel en la eternidad, claro que sí, estoy de acuerdo con usted, pero me tiene que especificar para ver si usted me le está añadiendo o me le está quitando a mí. Amén. Este mensaje dice, hermano, ¿cómo entiende usted el capítulo de Lucas 13:34? Léalo para ver qué dice Lucas 13:34 y bueno, vamos a ver, gloria a Dios. De todas maneras, yo voy a leer un mensaje aquí que me dice: Dios le bendiga, querido hermano, la enseñanza está buena. Usted sabe que hay muchas personas que el enemigo lo tiene ciego, sordo, y por eso es que el pueblo perece, porque le falta conocimiento. Bueno, hermano, sí es verdad lo que usted dice. Dice aquí, le falta conocimiento, pero gloria a Dios que le ha dado el don de maestro de la palabra, porque el maestro nunca deja de estudiar, cada día tiene que aprender más para dar. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué dice, hermana Elisa? Amén. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Bueno, fíjese, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tus profetas y a los que te son enviados. O sea que Jerusalén todo el tiempo, hermano, estaba en una era de matazón de gente. Gloria a Dios. ¿Qué dice usted, gran Henry? Gloria a Dios, referente a ese texto. Bueno, es un dato histórico. Es un dato que en este momento es histórico y forma parte de un, digamos que, como cierto programa sistemático de resistencia, donde imagínense que Jesús está anunciando o está prefigurando allí su muerte, su final, y por supuesto allí mismo en Jerusalén, culpable de la sangre de muchos profetas, tanto en la antigüedad como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y también se encargó de perseguir. La persecución allí hacia los primeros cristianos tuvo su origen allí mismo, en el seno de Israel, en la tierra específicamente de Jerusalén. De tal manera que, hermanos, poder discutir lo que es indiscutible, no sé cómo se puede hacer eso, no sé cómo pueda quedar uno allí bien parado si allí está la historia. Y lo que nosotros insistimos y a lo que animamos de este espacio es a la investigación. Amén. Si tienen la posibilidad de investigar, ¿por qué no se hace? ¿Por qué se va a insistir más bien en otras cosas en lugar de investigar? No basta simplemente citar textos bíblicos que a veces son como frases sueltas. Simplemente, fíjese usted el texto que analizamos hace un momento. Fíjese cómo se filtran ideas humanas, y por supuesto que sí se remonta al credo, no, esa afirmación de que Jesús bajó al infierno no es otra cosa que del credo, pero ahora la están filtrando en el texto bíblico, la están introduciendo en el texto bíblico. Allí por ningún lado aparece la expresión bajar, mucho menos a los infiernos y mucho menos que Jesús bajó a predicar muerto. Entonces, ese tipo de agregados temáticos, cuánto daño no han hecho, porque sin darnos cuenta, y estos días hemos estado insistiendo en esto, estamos elevando a la categoría de dogmas de fe y a la categoría de la inspiración bíblica nuestras opiniones, nuestros conceptos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y no hay nada más perverso que la tradición cuando invalida la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios creadora, redentora, que sostiene el universo, es estorbada por la tradición, para que usted vea, porque el mismo Jesús lo dijo, que la tradición invalida la palabra de Dios. Yo no sé cuánto poder puede tener la tradición al punto tal de que invalidamos, hemos dejado la Biblia a un lado, hemos dejado la inspiración bíblica hace bastante tiempo a un lado, y ahora nosotros estamos elevando a categorías de fe, a categorías doctrinales, nuestras opiniones, nuestras costumbres, nuestras ideas. No son otra cosa, amados hermanos, que obras de la carne, porque hay que decirlo realmente, son añadiduras. Mire, eso le llama la Biblia heno, madera y hojarasca.
Eso es lo que le llama la Biblia a eso. No se está edificando con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Se está intentando edificar el templo de Dios con materiales que a la hora de pasarlos por el fuego, por la prueba de la palabra y por el fuego de la venida de Cristo, lo que va a quedar es un montón de humo y ceniza en ese tipo de enseñanza, porque no pasan ni siquiera una prueba bíblica. Amén, muy bien. Me llega un mensaje, Pastor Henry, nos saludan de Ciudad Betania, su santidad, el Pastor Cedeño, gloria a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, definitivamente, hermano. Su Oye, santidad, amén, su santidad, Dios lo bendiga, pues, aleluya, gloria a Dios. bendiciones, su Amén. santidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Aleluya. Día sin saber de su santidad. Amén. Pero qué bueno que está ahí siguiéndonos. Amén, amén, amén. Seguimos leyendo los mensajes en esta tarde, hermanos. Este mensaje dice: Dios le bendiga, varón. Hable la palabra, no le haga caso a lo que contienden. La palabra no es para contender. Amén. Amén. Dice: buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Por favor, dígame qué significado tiene la basílica. Alabaza. La basílica. Con las profecías y lo ahora está sucediendo en Israel. No entendemos. Sí, Me entiendo. mandó un no mensaje está aquí, claro. la hermana Olga dice: Pastor, el credo católico dice descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y tengo entendido que la palabra infierno traducida es Hades, ¿sí? Se traduce a Hades, Seol también. Sepulcro, la hermana Sí, Olga sí. dice sepulcro, sí, Ok. sí, porque es que lo que pasa es que esa palabra hay que buscarle su contenido, porque cada palabra esa tiene un contenido, pero nosotros leemos al caletre, no analizamos ni nada y lo que nosotros lo que es para adelante. Claro que sí. Entonces, oye, hermano, tenemos que buscarle su significado. Cuando dice sepulcro, ¿por qué sepulcro? ¿Por qué dice Hades? ¿Por qué dice Sheol? ¿Por qué dice infierno? O sea, porque la palabra infierno más que todo es una palabra latina. Pues. Así es, pero fíjate que el credo de Niceno, el credo de Atanasio, ese credo es del siglo IV o V aproximadamente. Y entonces allí no solamente se dice que Jesús bajó a los infiernos, sino que también dice: creo en la Santa Iglesia Católica. Que alguien que me escriba y me diga si él cree en todo lo que expresa ahí el credo, pues porque ahí dice: creo en la Santa Iglesia Católica, y creo que también menciona a la Virgen María. Sí, también. Entonces, escríbanos de vuelta, pues, a ver si usted suscribe todo lo que está ahí expresado en el credo. Caramba, vamos a seguir caminando nosotros en costumbre, edificando nuestra fe en costumbres que no se remontan a los orígenes bíblicos. Eso nos está haciendo mucho daño. Amén. Seguimos entonces, hermana Elisa. Restregar o pegar contra la pared no son términos apropiados para dirigirse a ese pueblo judío. Quien los juzgará es Jehová. No levante juicio. No, fíjese, miren lo que yo estoy hablando. Yo estoy diciendo, ¿verdad? Que yo estoy hablando que Cristo pegó a los fariseos contra la pared cuando le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque ellos estaban reclamando una promesa que son de Abraham. Mateo 23, pues, que se lean Mateo capítulo 23 ¿Ve? completo. Ahí lo pegó, oiga bien, ahí no lo pegó. Entonces los hermanos, yo no sé, hermano, mire, hermano, la mala enseñanza ha perjudicado a la iglesia. Y digan lo que ustedes quieran hablar, pero, amados hermanos, nosotros estamos aquí para enseñar la Biblia y tienen que tratar de escudriñar, tienen que tratar de estudiar. Nosotros no estamos ni manipulando ni estamos imponiendo enseñanzas, son cosas que están ahí, que a la iglesia se lo enseñaron de otra manera y ahora la iglesia lo está creyendo de esa manera, y nosotros, hermanos, estamos tratando de que algunos que están enseñados de esa manera salgan de ahí, pero si no pueden salir, gloria a Dios por eso. Pero aquellos que vienen entrando a la iglesia, hermanos, tienen que estar claros de qué es lo que dice verdaderamente la Biblia en cuanto a Israel y en cuanto a Jerusalén, en cuanto a los profetas y en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Israel era una sombra, oiga bien, que era una sombra de lo que iba a devenir, y lo que iba a venir era Cristo, que le iba a hacer, que lo hizo una realidad. Gloria al nombre de Dios. Ahora fíjese algo, meditando en el mensaje, ahí nos gustaría hacer dos separaciones. Una cosa es el mensaje que se predica y otra cosa es la persona que lo predica. Fíjese algo, yo estoy dispuesto a aceptar todo lo que venga contra mí, pero el asunto no somos nosotros, el asunto es el texto bíblico. Amén. Entonces, mal podría alguien desviarse del objetivo que no tiene que ver con nosotros, sino con el texto bíblico.
Sucede, hermano, que muchas veces se sigue la política de, como no nos gusta el mensaje, matemos al mensajero. Exactamente. Entonces, ese tipo de política, hermano, esa política no es buena. Nosotros somos llamados es a examinar la profecía. Y lo que hay que revisar es el mensaje. De repente a usted no le gusta la expresión pegar contra la pared. Usted lo considera una falta de respeto, pero revise lo que se está afirmando. Revise si eso está documentado, porque la realidad se puede negar, se puede resistir, se puede contradecir, lo que no se puede es cambiar. Seguro, gloria a Dios. Y cuando uno utiliza una expresión de esa, hermano, uno utiliza una expresión de aquí. Pues vea, ya utilizaron otra expresión del idioma de ellos en el tiempo de ellos. Pero la expresión pegar contra la pared, hermano, es que prácticamente lo desbarató con la palabra que le metió por el pecho. Eso se sobreentiende. Entonces seguimos con los mensajes en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Ok. Que Dios bendiga al hermano Oscarcito. Gloria, aleluya. Amén. Amén, Oscarcito, Dios te bendiga. Amén. Dice, hermano, Dios los bendiga. ¿Me pueden hacer el favor de darme las citas, todas las que dijo? Hermano, Gálatas capítulo 1, leas el libro de Gálatas completo, y se lee Génesis capítulo 12 y versículo 17 completo, léase eso, amén, esa es la tarea que usted tiene. Ok, ¿es verdad que en Gaza van a ser el templo donde se va a sentar el anticristo? Bueno, fíjese, esa es otra enseñanza, hermano, esa es otra enseñanza que, mira, hermano, ahorita hay un hombre, un escatólogo que se llama Antonio Bolaine. Bueno, hermano, ese hombre está enseñando a la iglesia evangélica, porque él es un evangélico de eso, usted sabe, que enseñan. Ahora, él dice que es escatólogo, está enseñando, oiga bien, búsquelo en internet, busque Antonio Bolaine, anótelo, busque Antonio Bolaine y el anticristo para que usted vea. Está enseñando que el anticristo, antier cuando pusieron del rey a Felipe de Borbón, salió en el periódico, porque es un hombre muy famoso, salió en el periódico, ya tenemos anticristo, dice, y el anticristo es Felipe de Borbón, y él explica, búsquelo allí. Entre ellos, hermano, también están un hermano que tiene una página llamada a Ministerio Ante Delfín, ¿verdad? Y también está el Ministerio Historia del Futuro, ¿ven? Que ya ellos están enseñando que el anticristo es Felipe de Borbón. O sea, hermano, mire, si los judíos van a hacer un templo en Gaza, si van a construir un nuevo templo, aunque la Biblia no lo dice, si ellos lo van a hacer, pero no podemos enseñar, hermano, que ese templo es donde ellos van a adorar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si usted enseña que el templo que van a hacer los judíos es para adorar a Dios, hermano, usted está enseñando añadiduras en la palabra. ¿Por qué? Porque ya Dios no habita en templo hecho de mano, y ahora el templo de Dios es Cristo y la iglesia. Amén. Pero ¿en qué parte de la Biblia Jesús enseñó que ese templo lo iban a reconstruir y que él iba a avalar tal reconstrucción? Lo que Jesús sí enseñó fue que ese templo iba a ser barrido completamente, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. Pero Jesús no nos dejó sin templo. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiere usted otro templo? Mire, la iglesia cristiana tiene que prepararse fuertemente en la palabra, y por eso hay que seguir insistiendo desde estos espacios en la formación, en la preparación, en equipar, en darle herramientas al pueblo de Dios, porque, hermano, una corriente judaizante, mesiánica viene, pero avanzando de forma arrolladora sobre la iglesia. Van a terminar con kipá, con tzitzit, van a terminar, mejor dicho, con toda una ornamenta judía, van a terminar circuncidándose, van a terminar caminando en procesiones y marchas hacia Jerusalén de nuevo. La iglesia tiene que tener cuidado con eso. No, ya está aconteciendo ya, varón. Bueno, pastor, esto realmente es alarmante. Cuando veamos ya los hermanos con kipá, con tzitzit, cuando lo veamos nosotros con todo este atuendo, con toda esta ornamenta que forma parte de la cultura hebrea y de las costumbres hebreas. Fíjese usted que Pablo llevó a uno de sus discípulos al templo y se armó un alboroto. ¿Por qué? Bueno, empezaron a meterle lupa a aquel hombre, y le metieron lupa y se dieron cuenta que no estaba circuncidado y querían obligarlo a circuncidarse, y Pablo no permitió que se circuncidara, no permitió que violentaran la libertad que se ha ganado en Cristo.
Y usted ve que Pablo, ningún gentil lo llamó a ese tipo de sistema, ni tampoco el apóstol Pablo presentó expectativa de que fuese a reconstruir un templo. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento hizo tal afirmación. Y yo no sé de dónde nosotros sacamos este tipo de afirmaciones, que hay que darles con todo y sin piedad, sin pausa, porque eso no es doctrina bíblica, no está expresado en el Nuevo Testamento. Sucede que como hay pasajes del Antiguo Testamento que no fueron interpretados por el Nuevo, entonces eso queda abierto al despacho y al capricho de cualquier persona en este tiempo. Es más, el templo de Jerusalén fue idealizado por Ezequiel. Las dimensiones que se dan de ese templo son dimensiones que no son en nada comparables ni con el que construyó en días de Edra y Zorobabel, ni con el que se construyó en días de Herodes, y aparece en el libro de Ezequiel. Y no son comparables tampoco con el que aparece en el libro de Apocalipsis, donde se manda a medir el templo. De tal manera, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser bien cautos a la hora de emitir opiniones. Revisemos nosotros lo que la Biblia enseña como doctrina, y usted verá que no es bíblico ni es doctrinal estar con una expectativa de que se vuelva a reconstruir un templo. Amén. Aquí dice, buenas tardes, Dios les guarde. Una pregunta: si no le llamamos al problema entre Israel y Gaza guerra, si no se le llama así, estaríamos cayendo en eufemismo. Bueno, ciertamente hay un conflicto entre ellos. Sí, hay una guerra, claro. Por supuesto que sí. Y no vamos a estar con mojigatería. Yo al eufemismo le llamo mojigatería. No vamos a estar con mojigatería ni disfrazando el tema. Por supuesto que hay una guerra cruenta, sangrienta, inhumana, que si eso hubiera estado aquí, con más fuerza se estaría expresando desde este medio de comunicación, diciendo lo que Israel está haciendo es inaceptable. Porque ellos tienen que amar a sus hermanos. Por supuesto. El mandamiento de Jesús, ¿cuál es? Ama a tus hermanos, ¿no es? Claro, y esa gente son hermanos. Claro que sí. ¿Quién va a decir que esa gente no son hermanos? Pero mire, pastor, no. Es que a los judíos, pues he estado siguiendo un rabino al cual admiro mucho y respeto mucho, y tengo que decirlo, cuando se trata de enseñar en el Antiguo Testamento, es un verdugo, pero cómo choca en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo llama Jesús? El muerto. Oye. Tú crees en el muerto. Y este es uno que se expresa de esa manera. Y cuando un cristiano allá en Jerusalén le estuvo hablando que prefería creer en Jesús porque le daba respuesta y le daba propuesta, hermano, terminó convenciendo de nuevo a aquel joven y lo terminó volviendo de nuevo al judaísmo. ¿Sabe cómo se argumentó? Dijo que en qué parte de la Biblia Dios manda a amar a todos los seres humanos. Y él pidió prueba por el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no sirve, lo descalificó completamente. Entonces, basado en eso, dejó fuera de base al muchacho. Entonces, fíjese, si el mandato de Dios es que nosotros podamos amar a todos nuestros semejantes, sería injustificable que nosotros estemos haciendo o justificando el que se esté matando gente en Gaza. Amén. Amén. Seguimos con los mensajes en esta tarde. Amén. Dios le bendiga, varón. Usted podría hacerme el favor de enviarme el número del varón Henry. Amado, paz. Henry, dale el número a un hermano que quiere tu número ahí, gloria a Dios. Amén. Anote, pues. 0414 019 6807. Amén. Amén. Seguimos entonces. Okay. Hermano, esos hermanos que estaban enseñando, el pastor y el hermano enseñan falsa doctrina, tienen que arrepentirse porque Dios no es filosofía y falsa doctrina. Fíjese, Pablo está peleando con los judíos. Pablo está enfrentando a los judíos en el libro de Gálatas, porque los judíos querían meter, estamos transmitiendo por Radio Bendición y estamos ahorita en la emisora La Bendición, amén. Entonces fíjese que Pablo enfrenta a los Gálatas que querían judaizar a los cristianos, y entonces estos hermanos que escriben así, son judaizantes también, gloria a Dios. Sí, porque entonces tienen una cuestión con Israel, que Israel, mire, el Israel de Dios es la iglesia y Cristo sustituyó al Israel carnal, le hace el libro de Gálatas. Pero ¿por qué no estudian lo que uno les manda a estudiar? O sea, pero hay una acusación allí de que se está enseñando filosofía. No, es que esto no es filosofía, esta es palabra de vida, esta es palabra de Dios, hermano. Esto es doctrina bíblica, claro, hermano. Doctrina bíblica. ¿De dónde saca usted la idea
Aquí, mire, pastor, ¿cuántas veces? Seguro porque yo no digo la raza aquí balaya, entonces, sí, entonces filosofía. Oye, Qué tremendo. ¿Cuántas veces le hemos dado nosotros duro aquí a Platón? Oye, a Platón lo aplastamos aquí. Completamente. Pero volvió a vivir, ¿verdad? Bueno, para que usted vea. Vamos a tener que darle otra vez. Entonces nosotros, sacando a Platón de la iglesia, nos acusan a nosotros de filósofos. En estos días, pero es que hay que ver, hermano, porque es que hay que pararse en la verdad. Yo no soy filósofo, pero lo estudio. Porque si no, entonces, ¿cómo me voy a enfrentar yo a un sistema apóstata que mete cosas dentro de la iglesia y después se empiezan a enseñar en nombre de Dios y se postran, oran, se inclinan ante doctrinas platónicas? Bueno, fíjese. Se postran ante eso, honran eso, ignorando que eso viene de Platón. Ignorando, así mismo con el tema de la Trinidad. ¿Cuántos no se postran ante el tema de la Trinidad? Millones se postran ante ese tema. Eso es filosofía. Eso sí es filosofía. Eso no es doctrina y bíblica. Es católico. Y es completamente católico. Es ¿católico o romanista? Romanista. Eso es filosofía. Nosotros aquí mostramos doctrina bíblica. En día pasado decíamos, no me presenten misterios de Trinidad porque la Biblia no presenta misterios trinitarios. Háblame del misterio de Dios. Eso sí lo presenta la Biblia. Bueno, nosotros somos acusados de filósofos por enseñar doctrina bíblica. Bueno, yo no entiendo esto, Galeano. El mundo al revés. Bueno, mundo al revés. El problema es que hay una gran parte de la iglesia que los judíos, así como querían meter aquí en Gálatas, tratando de que Pablo los enfrenta y le dice, pero ¿quién los enseñó a ustedes? Vale, no obedecer a la verdad. ¿Ven? Los judíos. Entonces hay una gran parte de la iglesia, hermano, que la han confundido. Y la gente que por no tener discernimiento de espíritu, porque ¿para qué es el discernimiento de espíritu? El discernimiento de espíritu es para yo discernir si el que está hablando la palabra está hablando conforme a la palabra que es inspirada por el espíritu. Para eso es el discernimiento de espíritu. Entonces hay gente, hermano, que no tienen discernimiento de espíritu y se han dejado meter, hermano, enseñanzas apóstatas y la están defendiendo en este tiempo. Fíjese, es una enseñanza apóstata. Esa de que Israel es el pueblo de Dios y es el predilecto y es el único. ¿Por qué es apóstata? Porque ahora hay dos Israel. Pablo no lo está aclarando ahí en Gálatas. Seguimos en esta tarde con los mensajes. Hermano, lea Romano 11. Romano 11 habla del remanente de Israel. Bueno, un remanente, está bien, un remanente. Y siempre predicamos que hay un remanente. Y siempre predicamos, hermano, que se va a salvar. Es un remanente, gloria al nombre de Dios. Pero no el pueblo político de Israel que más bien rechazó a Jesús y lo sigue rechazando. Por aquí el gran cedeño le está diciendo que no le pare, que siga hablando en lengua. Y por aquí a mí me escriben, hermano, que primera vez que nos están oyendo, como no aparece el nombre, voy a sentirme en libertad de leer lo que me escribieron. Y bueno, después vamos a hacer lo siguiente, hermano, le voy a llamar y nos vamos a entrevistar personalmente para que usted me aclare el malentendido, pues. Fíjese lo que escriben. Estoy oyendo su enseñanza y el texto de Primera de Pedro es 3:19. Ahora, fíjese bien. Mandamos a leer Primera de Pedro 3:18 al 19. Y estamos afirmando lo que nos escribieron ahora. Y estamos afirmando que el texto ha sido mal interpretado y que le han metido ideas raras al texto. Añadidura. Añadidura. Y aquí el hermano o hermana me dice, estoy oyendo su enseñanza y el texto de Primera de Pedro es 3:19. Primera vez que lo escucho y están mal, trate de leer la palabra y pida al Espíritu Santo que les ayude y no dañen a los oyentes. Fíjese, vamos a leer Primera de Pedro 3:19, pues. Vamos a leer Primera de Pedro 3:19. Vamos a leer 3:18 y 3:19, vamos a leerlo, hermano. Completico. Y que él nos diga quién está malinterpretando el Exactamente. Usted tiene que decir quién está malinterpretando los textos. Pero párese realmente en la Biblia. Y en el texto. La vez pasada vamos a analizar había el texto. Que mandaba texto y después se iba corriendo. Párese en el texto, oiga bien, párese en el texto y vamos a analizar el texto. Léalo, hermana Elisa, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ajá, ¿qué más dice? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Ajá, fíjese, hermano, mire, para el hermano que manda el texto, fíjese. Yo le di a usted 2 palabras que dijo Cristo antes de morir. Una, que se iba, que el Espíritu se lo encomendaba al Padre. Y la otra, le dijo al malandro que iba para el paraíso, no dijo infierno. Ahora, si usted analiza el texto, fíjese que dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados en el tiempo de Noé, es lo que está diciendo ahí. Ahora, si Cristo fue al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados, entonces ¿por qué lo que le predicó fue solamente a los de Noé? ¿Por qué no le predicó a todos, hasta a todos los judíos que han muerto, que se habían muerto, a todos los muertos que estaban en el infierno? ¿Por qué solamente hace la salvedad? Fíjense que hace una salvedad y separa y dice que fue única y exclusivamente a los del tiempo de Noé. Eso tiene su interpretación, es que lo que pasa, hermano, pastor, y el hermano que con todo respeto nos escribe, y nosotros también con el mismo respeto le respondemos, le llamamos a mirar el texto con nosotros. Mire que se está destacando el sacrificio de Cristo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, coma, el justo por los injustos, coma, para llevarnos a Dios, coma. Luego dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Hay una pausa allí. Esa pausa luego dice, pero vivificado en espíritu. Busque usted, hermano, o si usted de repente escudriña o es maestro, envíeme de vuelta el texto, ¿qué significa la palabra vivificado? Porque si usted no me aclara esto, usted no sabe de lo que está hablando, con todo respeto. Busque usted qué significa la palabra vivificado para que usted vea que le va a decir resucitado y no le puede decir otra cosa. Por lo tanto, Jesús no bajó. Ahí no dice que bajó, mucho menos a los infiernos, no dice nada de eso y tampoco afirma que predicó muerto. ¿Oyó? Y le voy a decir por qué. Porque según la Biblia, los muertos no alaban a Dios. Y en el sepulcro no se predica. A los muertos no se les predica, hermano. Eso es una mala enseñanza. Eso es una falsa doctrina. Eso no tiene fundamento en la Biblia por ninguna parte. Ahora el verso 19 dice, entendiendo que la palabra en el 18 es vivificado, es decir, resucitado, o en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego el verso 20 nos dice de quiénes se trató eso, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. En el capítulo 1, porque habrá que explicar esto, habrá que explicarlo. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 10 y 11, mire lo que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Amén. Que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo siempre ha estado. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que en días de Noé quien predicaba era el Espíritu de Cristo y le predicó a esa generación malvada que eran espíritus encarcelados. Si usted entiende eso, usted no va a tener dificultad, pero si no lo entiende, usted va a terminar enseñando que Jesús bajó a predicarle a los muertos. A los muertos no se les predica porque los muertos no alaban a Dios, y el que está muerto está esperando juicio. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No se establece para los hombres que se les vaya a predicar después de muertos. Así que, amado hermano, bien entendido el texto, dentro de su contexto, se da usted cuenta que ahí no se habla ni de bajada, ni que Jesús muerto bajó a predicar, y mucho menos que fue a los infiernos, porque allí no aparece la palabra infierno. Eso es un agregado.
hay 3 agregados allí: bajar, que predica muerto y que fue al infierno. Nada de eso aparece en el texto ni en el contexto. Amén. Y fíjese lo que dice el pastor Henry, porque vamos a agregarle un poquito más a esa palabra. Fíjese que la Biblia está diciendo ahí que el Espíritu de Cristo era el que hablaba a través de los profetas, y no está catalogado como un profeta Claro de que Dios, sí, claro ¿verdad? que sí. Está catalogado. Ahora, cuando Cristo le dan el rollo del profeta, Isaías. Cristo dice, yo vine a poner en libertad a los que están presos. Así es. ¿Ve? A los cautivos. Ajá, ¿y cuáles cautivos? Fue a los muertos, no a los muertos. Y eso era fue mientras nosotros, gloria a predicó Dios. aquí en ¿Ve? la tierra. Lo que pasa es que hay mala interpretación. La hermana Completo. Olga dice, pastor, si Jesús predicó a los espíritus encarcelados en el infierno, porque tuvo que morir por nosotros, es verdad. O sea, si le iba a predicar era a los muertos, entonces hubiese dejado que nosotros todos muriéramos y nos va a predicar. Pero y listo. pastor, nosotros le dedicamos una clase fuerte a esto la vez pasada. Sí, hermano, Y pero Platón está por ahí. Nosotros decíamos y mostramos con fundamento bíblico dónde se perdió el ser humano. ¿Se perdió acaso en el infierno? El ser humano no se perdió en el infierno, se perdió fue aquí en la tierra. Así y es. en la tierra fue que Jesús tuvo que morir, y en la tierra se dio la salvación, y en la tierra se da la predicación del mensaje. No se puede dar en otra parte, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Tiene que darse en la tierra, se tiene que tomar una decisión, porque el ser humano se perdió en el tiempo, en la historia y aquí en la tierra. Amén. Dice que le mandemos el número de la emisora, es 0412-636-9658 para mensaje de texto. Amén, gloria a Dios. Puro mensaje de texto. Seguimos. Yo jamás apagaré la radio a las supremas palabras de Cristo y cátedras y seminarios gratuitos que recibo a través de sus labios ungidos por gracia y poder de Dios. Este mensaje dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Por favor, ¿puede explicarme el versículo 20 de Mateo 24? Gracias, el hermano Junior desde Charallave. Mateo 24, versículo 20, ¿qué dice? Verso 20. Lo tenemos por allí, gloria al nombre de Dios. Bueno, seguimos leyendo mientras el pastor Henry lo busca allí. Mateo 24, aprendo 20. Ajá, 24:20, sí. Aprendo cada día en este espacio radial, gloria al Señor por esa sabiduría del reino que el Padre le ha dado. No apago la radio, le subo volumen a la voz de Dios. Amén, amén, gracias, varón. Amén. Dice aquí, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno. Está hablando de la destrucción que se llevó a cabo en Jerusalén, la destrucción del templo. Fíjese que allí se destaca que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Condiciones sumamente difíciles para poderse mover. Una condición climática y la otra condición es religiosa, cuando se estaba guardando el Sabbat. Amén. Sí, es que eso se refiere a Israel. Aquí dice, yo creo que a ustedes le están mandando mensajes los testigos de Jehová. Esos sí son duros en falsa doctrina y son anticristo como ningún otro en el mundo. Bueno, probablemente gloria a Dios. No sé. Presos son los que están en la ignorancia. Exactamente, fíjese. Presos son los que están en la ignorancia. No tienen el espíritu que los guíe y no le da sabiduría. Gloria a Dios. Soy Olga de nuevo. Me encanta ese programa. Es verdad, hermano, porque cuando la Biblia dice que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, está hablando de la ignorancia que ellos tuvieron cuando Noé le habló a través de la palabra que le daba el espíritu de Cristo que estaba en Noé. Eso es lo que la Biblia está diciendo ahí. Amén. Este mensaje dice, discúlpeme, sé que no es el tema, pero tengo una duda. ¿Los llamados también tienen el Espíritu Santo o solo los escogidos? Puro escogido tienen Espíritu Santo. Los llamados simplemente van a ser llamados para echar broma en la iglesia, amén, para meter la apostasía. Pastor, por favor, cuando hable de la palabra, no diga la palabra dice, porque cuando usted habla, yo también quiero saber dónde está la cita. Dígala la cita, por favor, pastor. Amén, gracias, hermano querido o hermana querida. Saludos, explosivo de parte de Cedeño en otro nivel. Su santidad en otro nivel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y dónde estaban los espíritus encarcelados? Porque dice que fue para dónde fue. Bueno, los espíritus encarcelados eran los hombres que vivían en el tiempo de Noé. ¿No lo está aclarando ahí? Pero ya va, vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 18, para que usted vea el ministerio de Jesús, el ministerio del Espíritu, se refiere a vidas cautivas aquí en la tierra. Asimismo en los días de Noé,
Las personas estaban cautivas en su maldad. No lo dice Génesis capítulo 6 del verso 1 en adelante, que había perversidad en la tierra y Dios se arrepintió, Ajá, le dolió en exactamente. su corazón haber hecho al hombre y decidió borrarlo de la faz de la tierra. Bueno, fíjese usted que también en Lucas capítulo 4, el verso 18 en adelante, vamos a leerlo, hermana Elisa, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Oiga, libertad a los presos, oiga bien, Fíjese. libertad a los presos. Fíjese, a pregonar, es la misma libertad que él le pregonó, porque que era un pregonero. Así es, de Fíjese que estoy justicia. utilizando la misma palabra. Seguimos, hermana Elisa. Dice, y vista a los ciegos. Amén. Ok. La hermana Fe nos manda un mensaje y nos dice feliz regreso. Gracias, hermana Fe, en sintonía. Dios le siga bendiciendo. Amén. Seguimos entonces. Maestro, estos hermanos que hacen esta pregunta no leen. Sí, el problema, hermano, de la iglesia, mire, el problema de la iglesia, de una gran mayoría de la iglesia, es que no estudian, no escudriñan. Y ahora mucho menos, porque ahora lo que tienen las iglesias son circo, entretenimiento y cuestiones de eso. Entonces, usted va a una vigilia y esa vigilia es toda la noche, hermano. Eso es cantar y cantar y cantar. Si usted va a un ayuno, eso es cantar y cantar y cantar. Mire, hermano, no hay enseñanza y el pueblo perece por falta de Y es conocimiento. que no solamente no se lee y no se estudia en caso de que se lea. Exactamente. Y usted se da cuenta por la forma en que se citan textos. Mire, hay textos que por bien sabidos también muchas veces son mal interpretados. Por ejemplo, un texto clásico es Juan 14:6. Las personas lo leen de esta manera y yo les pregunto, les digo, pero escúchense lo que están diciendo. Dicen que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Así lo leen, Sí, nadie va. Pero yo le digo, pero es que el texto no dice va, el texto dice nadie viene. Ahora, Entonces, leyendo el texto, dicen va. así es. Gloria a Dios. Entonces después vienen y dicen, no, hermano, es que eso es igual. Yo le digo, pero ¿cómo va a ser igual ir que venir, hermano? Si yo le digo a usted, el hermano Romero viene hacia la radio, eso indica que usted se está acercando a la emisora. Pero si yo le digo, allá va el hermano Romero, eso indica que usted se está alejando. Claro. Entonces, no es lo mismo ir que venir. Y ellos cuando se ven que saben que están mal leyendo el texto, y por supuesto que lo van a terminar mal entendiendo y mal enseñando y mal interpretando, entonces dicen que eso es igual. Y si no, entonces te dicen, no, lo que pasa es que tú eres solo eso. Amén. Este mensaje dice, bendiciones, aquí estamos sin falta aprendiendo. En Apocalipsis se mencionan las tribus, 12 tribus. Es a Israel carnal que se trata ese texto. Amén. Ya vamos a darle la respuesta. Dice Aquí aquí. dice, mire, dice, maestro, este mensaje para tolerar. Maestro, haga una invitación a todos los hermanos, haga una invitación a todas las congregaciones sin excepción para que puedan recibir los estudios personales. Mire, hermano, esto que usted está mandando aquí, cosa difícil, me has pedido, gloria al nombre de Dios, Amén. porque es que eso no depende de nosotros. Y los pastores, oiga bien, los pastores que nos escuchan a nosotros, la gran mayoría están en contra de la enseñanza de nosotros. Entonces imagínense que si están en contra de la enseñanza de nosotros, nos van a invitar para que nosotros leemos una Amén. enseñanza que ellos no creen que es la de Dios porque ellos tienen la de Dios. Entonces, si esto podría suceder, hermano, con personas que son llamados y escogidos y tengan verdaderamente el Espíritu Amén, Santo. amén. No, pero se están rompiendo cadenas, pastor. Gloria a Se Dios. están rompiendo cadenas. Hay gente que está viendo luz, que se está Bueno, eso es levantando, lo importante. se está despertando hambre, pasión por el estudio de la Biblia y eso nos llena de mucha alegría. Por aquí nos escriben, hermanos, más claro no puede ser. ¿Cómo lo explican? Leer la palabra no es tan difícil y soy nueva creyente. Amén. Mire, una nueva creyente, hermano, y tiene una claridad tremenda. Te felicitamos, mi Amén. hermana. Dios te bendiga. Este señor dice, pastor, manda a esa gente un curso de doctrina, no importa si están bautizados o no, y continúa el tema. Amén, amén, en su santidad sí lo vamos a mandar. Amén. Amén, gloria. sí, pero ya hemos llegado ya al final de nuestro programa por la tarde de hoy, dándole gracias a Dios por usted que estuvo allá en sintonía. Nos vemos el lunes. Amén, amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Sí, y a la vez pedirle disculpas por todos estos mensajes que no pudimos leer, porque en realidad han llegado tantos mensajes. ¿El tema? Ah, bueno, mire, una noticia que nos están dando aquí los pastores maestros. El lunes van a dar el tema del infierno.
Así que prepárese. Y la pregunta es, ¿bajó o no bajó Jesús al infierno? Bueno, esa es la pregunta para el día lunes. Estudie el fin de semana sobre este tema, ya que ellos van a comenzar este tema a partir del día lunes. Ok, y en esta tarde estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, quien les habla su hermana Elizabeth Romero. En el mensaje estuvieron nuestros pastores maestros Jesús Romero, Henry Contreras, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Siguen llegando los mensajes, pero no podemos leerlos. Dios les bendiga, nos vemos el lunes.